Bienvenidos a mi cerebro. Aquí dentro tengo más de 300 billones de archivos. Todo lo que hace que yo sea yo. Esta sección contiene todas las instrucciones de cómo me muevo. Y esta sección es muy importante. Aquí están todos mis recuerdos. Algunos son antiguos, de mi infancia. Otros son felices, como de cuando mis hijos eran pequeños. Aquí abajo hay cosas básicas, pero muy importantes. Tenemos la respiración y también el miedo. Lo que hay aquí, todo junto conforma mi sistema operativo y mi disco duro. Un superordenador que intentó replicar el cerebro humano tardó 43 minutos en recrear solo un segundo de la acción de este lugar. Aunque nuestro viaje para comprender del todo el cerebro humano todavía está en ciernes, hemos hecho algunos importantes descubrimientos sobre sus capacidades. A lo largo de esta serie vamos a enseñarles cosas alucinantes de nuestro cerebro que ahora saben los neurocientíficos y veremos cómo estos descubrimientos pueden mejorar nuestra forma de vivir en este ajetreado y estresante mundo. La mente curiosa. ¿Qué es el cerebro? Esta es María. El cerebro de María debe realizar 6 tareas principales y las hace prácticamente todo el tiempo. Una tarea fundamental es mantenerla viva mediante algunas funciones básicas: bombear sangre por todo su organismo, mantener el latido de su corazón y hacer respirar a sus pulmones. Su cerebro, flotando en la oscuridad dentro de su cráneo, necesita datos del mundo exterior, así que recaba toda la información de sus sentidos: lo que ve, los olores, los sabores y sonidos. Su cerebro también es el responsable de los movimientos de su cuerpo. Se encarga de hablar y de entender el lenguaje y también toma todas las decisiones de María. Aunque solo represente el 2% de su masa corporal, utiliza el 20% de su energía. Y si María está pensando intensamente, usa la mitad de su energía. El cerebro decide sobre las emociones de María. Ahora se siente tranquila. Las emociones son las que nos hacen humanos y cumplen una función primordial en nuestra vida. A mí no me gustan nada las arañas, así que me horroriza enormemente lo que estoy a punto de hacer. Bien, allá voy. ¡Ah, Jesús! ¡Ah, ¡Oh, Dios mío! Esto es... A ver, ahora mismo mi cerebro está haciendo varias cosas realmente complejas. Mi cerebro está sufriendo un gran estrés. Mi cerebro se divide en 3 partes principales. La más antigua, el cerebro reptiliano, se ocupa de la supervivencia. El cerebro mamífero controla las emociones. Y por último está mi parte inteligente, el neocórtex. La parte inteligente intenta decir que no pasa nada. Miren cómo mueve las patitas. Qué cosita, ¿verdad? Adorable. Mi corteza prefrontal está intentando que mantenga la calma para que pueda hablarles de esto. Y estoy sintiendo una araña de verdad, su cuerpo caliente y ese tacto espeluznante en mi mano. Pero el mensaje que resulta de la conversación entre el instinto de supervivencia de mi cerebro reptiliano y las emociones de mi cerebro mamífero es: corre. Creo que está planeando algo. No me fío. No creo que sus intenciones sean... ¿Pero por qué hace eso? ¿Por qué lo hace? Las emociones de mi cerebro mamífero en este caso son repulsión y miedo a partes iguales. ¿Por qué estoy haciendo esto? Oh, Dios mío. Hay ciertos indicios de que
tenemos un miedo genético a las arañas y mi cerebro está accediendo a los recuerdos de arañas que conservo. ¿Por qué me dan tanto miedo las arañas? El miedo es una de mis emociones y las emociones son increíblemente complejas. ¿Qué podemos hacer para comprenderlas? Esta es BBX y está ayudando a un equipo científico a desvelar los misterios del funcionamiento de nuestro cerebro. Es una de las simulaciones cerebrales más avanzadas del mundo y ahora mismo se está divirtiendo jugando conmigo. En esta serie, BBX nos ayudará a comprender cómo el cerebro moldea e influye en todos los aspectos de nuestra vida. A simple vista puede parecer que solo es una animación, como las que vemos en una película o en un videojuego. Pero BBX es mucho más que eso. En una película o un videojuego nosotros observamos la animación. BBX nos observa a nosotros. Estoy aquí. Hola, bebé. Eso es. ¡Bú! BBX reacciona de manera muy parecida a como lo hace un bebé real. Se lleva una sorpresa divertida y lo expresa con alegría. Pero ¿de dónde ha salido? ¿Y cómo va a ayudarnos a descubrir los misterios del cerebro? BBX es una creación del especialista informático y ganador de 2 premios Oscar, Mark Seiger. Él y su equipo de neurocientíficos, psicólogos, ingenieros y programadores han creado a BBX. Mark, ¿cómo se te ocurrió crear algo tan complejo como BBX? Siempre me han interesado el cerebro y la mente. Y también me interesaba mucho la simulación humana, el comportamiento humano en general. Así que me puse a pensar en cómo podía aunar todas esas cosas que me interesaban. Pero la razón de hacerlo en forma de bebé fue el hecho de tener yo mismo uno. Cuando creamos el modelo, mi hija tenía 3 meses. Así que pensé, voy a intentar escanearla. Construí un escáner en mi casa y la escaneé mientras dormía. Así creé la geometría inicial donde luego haríamos los primeros modelos cerebrales. Resulta extraño estar aquí sentados hablando mientras BBX nos observa y escucha lo que decimos. Es verdad. Puedes hablarle si quieres. Hola, estoy aquí. Pero, ¿qué es BBX? Es una simulación virtual infantil. Tratamos de construir un sistema como de piezas de Lego para representar modelos de neurociencia, de conducta humana y modelos de interacción social y aprendizaje. Se trata de intentar crear los elementos que conforman lo que hace que algo parezca vivo. La única forma de hacerlo es dotar al sistema de cerebro, sistemas sensoriales y todo lo demás. Por tanto, ese era el siguiente paso para avanzar en la simulación humana. Para comprender la potencia del cerebro y su notable capacidad para adaptarse y superar obstáculos, nos fijamos en una adolescente australiana. Carly Miller sufría de fuertes convulsiones a diario. ¿Cómo fue tu etapa de crecimiento? Lo pasé muy mal. Incluso sufrí un ataque que duró 9 horas y media. Me indujeron el coma 3 veces para mantenerme con vida. Cuando tenía 15 años, un neurocirujano tuvo una idea increíble: extirpar la mitad de su cerebro. En aquel momento, mi madre y yo nos miramos boquiabiertas, pensando, ¿qué? Las palabras del cirujano fueron, Carly, puedo curarte con una sencilla operación. Mi madre y yo estábamos pasmadas. Nos mirábamos pensando, ¿una sencilla operación? Sonaba a complicada operación, pero no iba a vivir mi vida, sabiendo que uno de esos ataques terminaría matándome. Así que decidí hacer un acto de fe y poner mi vida en manos de un neurocirujano. Nadie sabía con certeza lo que pasaría si le quitaban a Carly la mitad de su cerebro. Podría morir. Cuando volví a la UCI estabas allí tumbada, con todos esos cables enchufados, como sin vida. Ya. No decías nada. Así que nos preguntábamos,
¿Nos entenderá? ¿Sabrá lo que está pasando? Yo me puse a hablarte de la secadora y cuando te estaba diciendo que no funcionaba, de repente abriste los ojos y dijiste, ¿le has dado a la tecla de encendido, mamá? Me acuerdo muy bien. acuerdas? Sí, que me acuerdo. Sí, yo nunca lo olvidaré. Me quedé ahí de pie. ¿Te acuerdas? Dando alaridos, más bien. Dando alaridos. Sí, descontrolada. Carly sobrevivió gracias a la plasticidad de su cerebro, a su capacidad para cambiar. Como a Carly le extirparon la mitad del cerebro, es lógico pensar que perdió algo de memoria y de movimiento. Pero no ha sido así. ¿Por qué? Bueno, si me quitaran la mitad del cerebro o uno de mis hemisferios cerebrales, eso sería exactamente lo que pasaría. Los daños serían inmensos. Pero como ella estuvo sufriendo el problema mucho tiempo a lo largo de su infancia, y el cerebro es muy plástico y tiene una capacidad especial para asimilar nueva información, sus recuerdos no se han almacenado en el hemisferio dañado. Y eso es incuestionable porque siguen ahí después de la extirpación. En cierto modo resulta increíble. Realmente es increíble, pero sea como sea, el tejido cerebral normal puede asumir funciones nuevas, sobre todo a una edad temprana. Medio cerebro de Carly estaba dañado de nacimiento, pero gracias a su plasticidad activó todas las funciones que necesitaba en el lado sano. Al extirparle la parte defectuosa, solo perdió las convulsiones continuas. Soy la prueba de que se puede vivir con medio cerebro. Carly es un buen ejemplo de la potencia y habilidad del cerebro para cambiar y adaptarse. Pero si el cerebro está atrapado en nuestro cráneo, en un fluido, ¿qué hacen nuestros sentidos para echar una mano? Este es Kevin, un tuátara, un animal que existe desde la era de los dinosaurios. Es evidente que su pequeño cerebro ha funcionado muy bien. Lo interesante es que la parte más antigua del cerebro humano se conoce como cerebro reptiliano, y es porque funciona de manera bastante parecida al cerebro de Kevin. Es el responsable del hambre, la respiración y el miedo, lo que nos mantiene vivos. Pero nosotros tenemos mucho más que Kevin. Están las partes mamíferas de nuestro cerebro, responsables de los sentimientos y las emociones, y el neocórtex, que se encarga de nuestros pensamientos. Es decir, que Kevin nunca va a sentir tristeza o vergüenza. Pero los expertos dicen que los humanos tenemos 34.000 emociones diferentes. ¿Para qué sirven? Nuestros rostros expresan con claridad las emociones, y estas son universales. Hay 7 emociones básicas. Necesitamos las emociones. Son como letreros que nos indican lo que es importante. En el mundo hay 1 millón de cosas a las que podría prestar atención en cada momento. Las emociones me dicen las que son más útiles, las que me conviene prestar atención. Nos ayudan a almacenar los recuerdos que más van a influir en mis decisiones futuras o en mi supervivencia. BBX no es una animación, es un ser humano virtual y todos sus comportamientos son generados por redes neuronales. De hecho, puede ayudarnos a ver emociones. Ella me observa, escucha lo que digo y toma sus propias decisiones en tiempo real sobre cómo responder. Y como estoy hablando con ustedes, en vez de hacerlo con ella, está contrariada. Así que voy a calmarla, igual que haría con un bebé real. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Una sonrisita? Venga. Buena chica. BBX tiene un sistema nervioso virtual que controla su respiración, su ritmo cardíaco y sus expresiones faciales. Podemos ver hasta sus nervios faciales. El cerebro virtual que lo rige todo está más profundo aún. Su cerebro ha activado la producción de cortisol porque está enfadada. BBX es el resultado de investigaciones neurocientíficas de todo el mundo y demuestra el grado de complejidad que hemos alcanzado en el conocimiento del cerebro humano. Antes pensábamos que nuestro cerebro funcionaba más o menos así. Imaginen que este edificio es mi cerebro. Si veo una araña,
se activan las partes de mi cerebro asociadas a la araña. Y si veo a Jennifer Aniston, entonces se activan las partes asociadas a Jennifer Aniston. Es un poco así, ya que ciertamente algunas zonas de nuestro cerebro parecen responsables de funciones concretas, de manera que esta parte sería la del olor, esta sería la del gusto, etc. Pero es mucho más complicado que eso. Nuestro cerebro contiene 86.000 millones de neuronas y cada una establece 10.000 conexiones con otras neuronas. Es decir, que tenemos más de 100 billones de conexiones. Por eso, la mejor analogía que puede establecerse con el cerebro, en realidad, es el universo. Hay más conexiones en su cerebro que galaxias en todo el universo conocido y que estrellas en la Vía Láctea. Voy a conocer al catedrático Sir Richard Fall. Lleva más de 40 años estudiando el cerebro y está considerado un experto en la materia. Ya sabemos mucho, pero aún es muy poco. Queda mucho por saber sobre cómo el cerebro nos permite leer, escribir, ver una imagen, conservar un recuerdo, elaborar una idea o sentir amor. Nuestros conocimientos son muy rudimentarios. Yo digo que si eres neurocientífico no te va a faltar trabajo. La imagen por resonancia magnética o IRM nos ha permitido hacer grandes avances en la comprensión del cerebro. Buenos días, Nigel. Soy Ana. Hola, Ana. Vamos a hacer un control final antes de pasar a la sala. ¿Lleva marcapasos? No. ¿Alguna lesión en los ojos? No. La técnica de la resonancia magnética utiliza potentes imanes y ondas de radio para analizar el cerebro. Se usa en neurociencia para explorar el interior del cerebro humano. Voy a ver dónde se almacenan mis recuerdos. La imagen por resonancia magnética se inventó hace 40 años y hoy es una de las herramientas más importantes de la neurociencia. Antes solo podíamos examinar el cerebro de alguien que hubiera muerto o que hubiera sufrido alguna lesión en el cerebro. Nigel, ¿me oyes bien? Sí. Vamos a trabajar el control motor, ¿vale? Cuando veas un aspa no hagas nada, pero cuando veas un cero o un círculo, pulsa con la mano derecha. Ahora podemos explorar el interior de un cerebro sano y ver lo que pasa en tiempo real cuando se realizan diferentes tareas. Cuando ves una foto tuya, lo que ocurre es que se activa un recuerdo muy concreto de tu pasado. El IRM muestra cómo reacciona mi cerebro ante algunas fotografías de mi pasado. Podemos ver cómo se ilumina mi hipocampo, situado en lo profundo del cerebro y asociado a la memoria. Los recuerdos son una de las fuentes principales de datos que el cerebro utiliza para ayudarte a reaccionar ante lo que sucede a tu alrededor. Con nuestras experiencias tratamos de predecir lo que va a pasar, pero esos recuerdos solo pueden hacer la mitad del trabajo. La única forma que tiene nuestro cerebro de aprender es a través de los sentidos, oído, vista, olfato, gusto y tacto, y después pasarla por el filtro de nuestros recuerdos para analizar qué está pasando y qué hacer. Ahora mismo, mi cerebro está captando un montón de información sensorial sobre un tigre. Pero a la vez está captando un montón de información sensorial relacionada con la valla. Y luego combina todo eso para decirme que no tengo por qué preocuparme. Entonces, ¿cómo utiliza el cerebro toda la información procedente de nuestros sentidos? Nuestros sentidos dicen literalmente al cerebro lo que hay afuera. Pero ¿qué sucede cuando descubren algo que su cerebro no conoce? Sabemos por nuestros recuerdos que la leche es blanca. Puesto que usamos nuestros sentidos para conocer el mundo, ¿qué pasa si le damos a la gente leche de color gris? Aquí tengo unos vasitos con una bebida. ¿Qué primera impresión os produce? No tiene buena pinta. ¿Le gustaría probarlo? No parece muy apetecible. ¿Por qué es gris? Es un poco gris, sí. Algo de color gris verdoso nos resulta muy atractivo. Nuestros sentidos mandan la información al cerebro que determina que hay algo raro. ¿Será tóxico este líquido gris? Pruebe usted primero. Al ver la leche gris, nuestro cerebro demanda más datos. Que usemos la nariz para olerlo o los más valientes que lo prueben. La nueva información se envía al cerebro para su evaluación. Es leche.
¿verdad? Nuestro sentido del gusto envía cantidades ingentes de datos al cerebro, cosas de las que ni somos conscientes. Este miso está salado y eso transmite a mi cerebro información sobre el nivel de electrolitos, minerales y agua. El arroz sabe ligeramente dulce, lo cual remite a los carbohidratos. El tofu transmite el sabor umami y eso le dice a mi cerebro que hay proteínas en camino. El té verde es amargo y la salsa de soja es agria. En otra época eso podía ser una señal de alarma, porque muchas plantas venenosas tienen sabor amargo o agrio. Por eso uno vomita cuando come algo muy amargo. Como todos nuestros sentidos, el del gusto envía al cerebro la información necesaria para que haga su función más importante, mantenernos a salvo. Bien, voy a hacer una cosa muy sencilla. Con estos dos pinceles simplemente voy a frotar tu dedo así. Y lo único que tienes que hacer es prestar atención a la sensación del pincel en el dedo. Y no dejar de mirar el pincel. Este curioso experimento demuestra cómo nuestro cerebro se basa en los sentidos. Es una sensación muy rara, ¿eh? Sí, muy extraña. Sí. Hemos creado una situación que el cerebro de nuestros participantes no conoce. El cerebro se esfuerza en comprender lo que está pasando. Uno de los sentidos que está utilizando es la propiocepción. Es el mismo sentido que nos permite tocarnos la nariz con los ojos cerrados. El cerebro envía mensajes contradictorios. Está viendo acariciar una mano, pero nota las caricias en otra mano. Y cuando combina los dos mensajes, el resultado es erróneo. Siento incluso cierta afinidad con esta mano. El cerebro está convencido de que la falsa mano es en realidad nuestra mano. Y flotando en la oscuridad dentro del cráneo, por un instante se inquieta. Es raro, ¿eh? Sí. Hay un momento de alarma cuando hago esto. Pero enseguida llegan nuevos datos de los sentidos. No ha habido dolor, y el cerebro recurre a la memoria para explicarlo recordando la circunstancia de la mano falsa. Su cerebro ha creado al instante otra imagen más precisa del mundo que espera que contribuya a su seguridad. Pero el cerebro de nuestra recién nacida carece de estas habilidades. ¿Qué hace entonces? ¿Cómo se desarrolla nuestro cerebro? Sabemos que nacemos con todas las neuronas formadas, 86.000 millones, pero el cerebro multiplica por 4 su tamaño a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Por el número creciente de conexiones neuronales llamadas sinapsis que lo hacen crecer. Hasta los 3 años se forman 7.000 sinapsis por segundo. ¿Qué pasa con ellas? ¿Por qué no acaban todas enredadas en una gran maraña? Por extraño que parezca, nuestro cerebro funciona como este terreno lleno de maleza. Si el bebé quisiera mover una mano y todo esto fuera su cerebro, la idea debería recorrer todo el trecho que separa esta parte de la parte motora que está allí. Lo que hace el cerebro es establecer nuevas rutas y eliminar la sinapsis que no necesita. Al principio el avance es lento y dificultoso, porque no existe una vía clara y hay que abrirse paso entre la maraña. Cuando aprendemos a hacer algo, nuestro cerebro debe crear una nueva ruta y desechar viejas sinapsis. Pero a medida que los mensajes van y vienen, pasa algo muy interesante. El recorrido del mensaje entre estas dos partes del cerebro es cada vez más fácil, porque se está creando una nueva ruta. Las conexiones entre las células que la forman se refuerzan y el mensaje viaja cada vez con mayor velocidad. El bebé está aprendiendo una habilidad nueva. Las células estimuladas a la vez se conectan entre sí. Y las conexiones que no necesitamos las desechamos y desaparecen. Por eso es tan importante que los bebés interactúen con sus cuidadores y con el mundo. Este proceso de consolidar nuevas rutas y eliminar viejas sinapsis es fundamental para su desarrollo. Pero, ¿qué le sucede a un cerebro en desarrollo si no lo estimulamos? Hay un experimento psicológico muy conocido, el experimento del rostro inexpresivo, que demuestra de una manera muy sencilla lo que pasa cuando dejas de interactuar con un bebé, aunque sea solo unos segundos. Ya pasó, pequeña. Venga, sonríe. Sonríe.
y ahora me quedo completamente inexpresivo. BBX nos muestra cómo nos sentimos ante la falta de interacción. Ya está, no pasa nada. Sonríe, venga. Sonríe otra vez. Tranquila. Así me gusta. Evidentemente no le va a pasar nada si dejan de interactuar con él unos segundos, pero ¿y si lo descuidan durante años? Si los niños tienen un cuidador atento, estos circuitos sociales se refuerzan constantemente. Pero si sufren abandono durante largos periodos, terminan insensibilizados a la interacción social, como una batería agotada. Voy a simular el efecto de años de abandono en el cerebro de BBX, algo que no querríamos hacer en la vida real. BBX ya no me responde. Los efectos del abandono son complejos. Puede afectar a zonas de la memoria, el autocontrol y las emociones. Los mayores cambios en nuestro cerebro tienen lugar en los 3 primeros años. Pero el siguiente cambio importante sucede en la pubertad, y las empresas aseguradoras se dieron cuenta antes que la neurociencia. Los adolescentes corren mayores riesgos. La evidencia lo demuestra. ¿Alguna vez tomas decisiones que te ponen en riesgo? En realidad depende mucho de la situación. Normalmente me gusta jugar sobre seguro. Intento asegurarme de que no me traerá malas consecuencias. Cuando te pones en riesgo, ¿eso te hace sentir bien o mal? En ese momento me siento bien y consigo ese subidón de adrenalina. Pero si es algo que no deseaba hacer del todo, entonces recapacito y luego no me siento tan bien. El cerebro está prácticamente desarrollado, pero hay un periodo de refuerzo y eliminación, en términos evolutivos, de preparación del adolescente para la vida adulta. Antes se pensaba que en el adolescente la parte del cerebro encargada de tomar las decisiones no estaba del todo formada y por tanto no sopesaba los riesgos, pero no es así. Las evidencias nos dicen otra cosa. Los adolescentes comprenden el riesgo igual de bien que los adultos, solo que se exponen más. ¿Por qué? Una teoría es que su núcleo accumbens, su centro de placer, ha alcanzado su tamaño máximo. Saben lo que hacen, solo que disfrutan a tope de todo. Consiguen oleadas de dopamina después de comer un helado, de tener sexo o de beber con los amigos. El centro de placer se excita cuando corren riesgos con los amigos, se recompensan mutuamente por probar cosas nuevas de adultos. Pero si el adolescente va conduciendo con sus progenitores, su centro de placer se activa al obedecer las normas porque a ellos les complace que reduzca la velocidad. El cerebro ha culminado su desarrollo en torno a los 25 años y todo funciona a pleno rendimiento. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo hacemos algo tan simple como reconocer a alguien? Es mi hija. Ser su cerebro es bastante cansado. Su cerebro solo representa el 2% de su peso, pero consume el 20% de su energía, lo cual es mucho y por eso siempre está buscando atajos. La mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de eso, pero de vez en cuando llegamos a atisbar lo que pasa realmente. En esta imagen hay varios puntos negros, pero a simple vista es probable que solo vea algunos. Su cerebro no se molesta en dibujarlos todos y ahorra energía adoptando un patrón. Pero en realidad pueden ver los 12 si se los señalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nuestro cerebro busca patrones constantemente para ahorrar energía. Y parece ser que ese impulso de ahorrar energía se aplica igualmente al reconocimiento de rostros. Nuestros teléfonos son capaces de reconocer rostros, incluso de gorilas, usando un código de reconocimiento facial llamado algoritmo. ¿Funcionará nuestro cerebro exactamente igual que nuestros teléfonos? Un equipo científico mostró a unos monos esta fotografía de una cara. Después midió la actividad neuronal en la parte del cerebro de los monos encargada del reconocimiento facial. Un neurocientífico creó imágenes utilizando solo las señales de esas neuronas y, por increíble que parezca, eran casi idénticas al rostro que el mono estaba observando. Estaba leyendo literalmente su mente. Si nos paramos a pensarlo, es increíble.
Esto parece indicarnos que, igual que nuestros teléfonos, nuestros cerebros utilizan un algoritmo de reconocimiento facial. Y también indica que del total de 100.000 millones de neuronas que tenemos, solo empleamos 200 para reconocer cualquier cara del mundo. Una característica del sistema visual humano es que no es una sola máquina de uso general que pueda manejar toda clase de información visual, sino más bien una nutrida colección de minisistemas, subsistemas, podríamos decir, en que cada uno está especializado en una parte concreta del mundo visual. Sabemos desde hace tiempo que hay un subsistema para procesar la emoción y otro para procesar el color. Hace poco hemos descubierto que existen subsistemas para reconocer clases de objetos especiales. La catedrática estadounidense Doris Tsao hizo este descubrimiento. Ella se dedica exclusivamente al estudio de unas 200 neuronas. Estas neuronas son como un coro. Cantan todas juntas una canción y cuando entonan una canción concreta, pueden reproducir la imagen de cualquier rostro imaginable, combinando, fundiendo y encajando los rasgos faciales adecuados. Es un estudio muy importante, porque es el primero que nos ofrece una descripción bastante precisa de cómo se codifican realmente los rostros en el cerebro. ¿Taylor? Pero ¿qué pasa si ese algoritmo no funciona? Estudios sociales. Tú te sientas aquí. ¿Tina Quigebe? Está detrás de usted. Ah, sí, claro. Joe Tapper es maestra y tiene prosopagnosia. Joe, ¿qué puedes decirnos de la ¿cómo era? Yo no sé pronunciarlo tampoco. La llamamos ceguera facial. Ceguera facial. Sí, eso es. Consiste en que la parte del cerebro que se encarga del reconocimiento facial no funciona. Entonces, en clase, con tantas alumnas vestidas igual, ¿cómo las distingues? No puedo realmente. Finjo. Me fijo en que una lleva pendientes. Me fijo en los pendientes que llevan en sus orejas. A ti te confundo con Georgia, pero eres Elizabeth. Y sé que tú eres Jade porque llevas un jade. Y me fijé en tu mochila. Así que es el rostro humano central, la pieza que no encaja. Sí, es dar sentido al rostro humano. Algo no va como debería ir en el procesamiento. Es algo muy sutil y delicado. Entonces, si mañana nos encontráramos en el supermercado, ¿no me reconocerías? Si te soy sincera, Nigel, tienes unas orejas muy reconocibles, bellamente formadas. Y el cámara está a punto de explotar. Cuando te ves reflejada, ¿reconoces tu propia cara? No siempre me reconozco a mí misma. Recuerdo que en los años 80 una vez me hice una permanente y no paraba de mirarme en los escaparates. No podía dejar de mirarme. A veces me pregunto si será por eso o por lo que llevo el pelo largo, porque es bastante reconocible, o sea, soy yo, es mi pelo. Son indicadores muy valiosos para mí, el pelo, las orejas, las joyas, todas las cosas que reconozco que rodean mi rostro. ¿No tienes dificultades para reconocer objetos o mascotas? No. Ninguna. Solo está relacionado con el rostro humano. Tiene que haber algo muy especial en nuestro cerebro que nos permite identificar caras humanas. Si el estudio sobre reconocimiento facial hecho con monos es acertado, tal vez el algoritmo de reconocimiento facial de Joe tenga errores en alguna parte de esas 200 neuronas especializadas. Algunas personas con prosopagnosia dicen que es como ver una fotografía boca abajo. De manera que tú sabes que es una cara. Tienes acceso a la misma información que cuando la ves en posición normal. Pero cuesta mucho reconocer quién es. Bien, Chris, voy a enseñarte unas fotografías y tienes que decirme si sabes quiénes son. No. No. Ah, sí, Hilary Barry. No. Ah, Tony Street. No. Ah, eres tú. Es Gina. Mi sobrina. No. ¿Seguro? ¿Sí?
Es mi hija. Es como si el cerebro tuviera un mapa de rostros, pero lo basara en el razonable supuesto de que siempre están hacia arriba. Ya. Así que cuando ve caras hacia abajo, aplica el mismo mapa y dice, no reconozco a ninguna de esas personas. Sí, claro. Pero en cuanto haces esto, dices, ah, claro que sé quién es. Sabemos cómo se desarrolla nuestro cerebro, el propósito de las emociones y para qué sirven los sentidos. ¿Pero hay alguna parte del cerebro que nos haga ser quienes somos? Lo primero para saber qué te hace ser tú es responder a una gran pregunta. ¿Son diferentes los cerebros masculino y femenino? Un libro de los años 90 decía que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. La teoría es que el cerebro del hombre y el de la mujer son muy diferentes. Si entras en una juguetería encontrarás pruebas que sustentan esta teoría. Este es el pasillo de los juguetes para niños. Coches, camiones, pistolas de agua y juguetes bélicos. Y este es el de las niñas. Rosa por todas partes, peluches y muñecas. Ni un camión o arma a la vista. ¿Estará esto respaldado por la neurociencia? ¿Son diferentes los cerebros de chicos y chicas? Cuando observas a niños de corta edad, de hasta 3 años, en un entorno de laboratorio, con una amplia variedad de juguetes para niños, para niñas y juguetes neutros, descubres que hay muchísimo solapamiento a esa edad en cuanto a la clase de juguetes que les atraen. Es frecuente ver a niños jugando con juguetes de niña y viceversa. La doctora Cordelia Fine es una gran experta en cuestiones de género y el cerebro. Hay quien dice que los niños nacen con tendencia a ser dominantes, aventureros, competitivos, mientras que las niñas nacen con mayor inclinación a la crianza y a cuidar de su apariencia, y que la industria juguetera solo refuerza estas predisposiciones iniciales. Otros, entre los que me incluyo, afirmamos que los datos científicos al respecto no son nada claros. Hay multitud de razones para pensar que no es así. Existe una diferencia bien definida entre el cerebro del hombre y el de la mujer. El masculino es por término medio más grande. ¿Esto qué significa? Sabemos que, en general, tenemos 20 gramos de cerebro por kilo de masa corporal. Por tanto, las diferencias de peso, de masa muscular y masa ósea se reflejan en las diferencias de tamaño del cerebro. Por tanto, el tamaño del cerebro no es proporcional a la capacidad intelectual. No se puede saber si un cerebro es masculino o femenino viéndolo solo por fuera. No se puede saber si era de una persona inteligente, especialista en física atómica, o si era carpintero, jugador de baloncesto, o lo que sea. Es imposible saberlo. Aún estamos dando los primeros pasos para comprender cómo las propiedades del cerebro se concretan en conductas o en cómo pensamos y sentimos. No debemos proyectar estereotipos de género sobre unos descubrimientos tan ambiguos. Se suele aceptar que establecer si lo que hace a los chicos ser chicos y a las chicas ser chicas es la naturaleza o la educación tiene tan poco sentido como discutir si un pastel está hecho de azúcar o de harina. Entonces, ¿qué es lo que hace que uno sea quien es? Si pudiera responder a esa pregunta, me darían el premio Nobel, seguro. Es muy complicado y a la vez una maravilla que cada persona tenga una personalidad diferente, cada una de las personas que pueblan el planeta. Habrá gente más parecida a otra, pero nada más. Y en mi opinión, ese es uno de los rasgos más exclusivos del ser humano. La personalidad es algo tremendamente complicado. Sabemos que se forma en el interior del cerebro, pero ¿cómo y dónde? En realidad, no existe una sección de la personalidad en nuestro cerebro. Sería más acertado decir que varias partes del cerebro contribuyen al producto final que conocemos como personalidad. Una posible interpretación de estas interacciones increíblemente complejas dentro de nuestro cerebro es en términos de sensibilidad. Por ejemplo, si eres una persona introvertida, serás más sensible a los efectos negativos de estar con gente. Si eres extrovertido, serás más sensible a los efectos positivos. ¿Qué pasará si hago que bebé X sea muy sensible a las sorpresas? Si hago que tenga mucho miedo a los acontecimientos repentinos e inesperados. Si la personalidad de bebé X fuera así, no pasa nada, sonríe. Si es sensible a los acontecimientos imprevistos,
Podría buscar más certidumbre y menos riesgo a lo largo de su vida. Pero ¿qué pasa si hago que sea menos sensible a esto? ¿Cuánto determinan los genes nuestra personalidad y cuánto lo que nos va sucediendo por el camino? Ashley, Olivia y Kimberly son trillizas. Si la personalidad viniera determinada por los genes, lo lógico sería que las tres fueran exactamente iguales. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Ashley Parkinson. Hola, ¿me dices cómo te llamas? Claro, Olivia Parkinson. ¿Cómo te llamas? Me llamo Kimberly Princess Parkinson. Es un nombre súper chulo, ¿a que sí? De pequeñas, sus padres no veían grandes diferencias de personalidad entre ellas, pero a medida que crecían cada vez eran más diferentes entre sí. Cuando éramos niñas teníamos las mismas amistades. Fue al llegar al instituto cuando realmente cada una siguió su camino. Fuimos cambiando. Y sus propios intereses, sí. Mi hermana se juntó con la gente de informática. A mi otra hermana le dio por el deporte y yo tuve que buscarme mi propio ambiente. Kim y sus amigos también eran deportistas, pero les gustaba un poco más la fiesta. Muchas cosas las hacía por mis amigas. No es que un día se me ocurriera decir, tengo que empezar a ir de fiesta. Alguna amiga decía, vamos a beber cuando se vayan mis padres. Y yo, pues vale, hagámoslo. ¿En qué no te pareces a tus hermanas? En cómo pasamos el tiempo, lo que valoramos en la vida y nos llena. Olivia se levanta a las 5 de la mañana y yo llego a casa a esa hora. Al revés. Esa es la diferencia. Olivia es devota del movimiento Hare Krishna. Ashley es la más deportista. Yo soy la más sensible. Kimberly es más, no digo materialista porque suena negativo, pero está más centrada en su trabajo, su carrera, sus amigos. Bueno, yo no me tomo la vida tan en serio. Son como dos polos opuestos, Kim y Liz. Yo estaría en el medio. En su versión más simplista, la personalidad no es otra cosa que patrones de conducta que repetimos. Por ejemplo, Olivia acude regularmente a las reuniones del Hare Krishna, por tanto su personalidad incluiría el rasgo espiritual. Ahora sabemos que la personalidad es el resultado de la interacción entre naturaleza y educación. Todo lo que nos pasa nos hace ser quienes somos. Hasta cierto punto sí. Aunque unas cosas van a ser más importantes que otras. Habrá cosas triviales que no influirán en tu forma de ser. Pero otras determinan de manera decisiva que seas como eres. Hasta el punto de que yo no sería el mismo si mi familia no hubiera emigrado a Nueva Zelanda. Es un factor determinante de la clase de persona que he llegado a ser. Los grandes acontecimientos en la vida tienen una influencia decisiva en tu personalidad futura. Aunque las trillizas nacieran con los mismos genes, a lo largo de su vida cada una ha creado una identidad particular e irrepetible. Sus cerebros, como los de todos nosotros, pueden parecer iguales, pero cada uno forja sus propias rutas a través de esos billones de sinapsis como resultado de su experiencia vital. Y ustedes también han creado sus propios cerebros irrepetibles, los billones de rutas que hemos ido grabando en el cerebro cada día de nuestra vida. Eso es lo que nos hace ser quienes somos.